¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a otra emisión del Juego Limpio. Una semana dramática, de una Argentina dramática, en la cual obviamente los acontecimientos tienen una dinámica que supera para muchos la imaginación, para otros hasta tal vez la fantasía. La aparición del cuerpo en el río Chubut, que obliga a identificarlo para saber si se trata o no de Santiago Maldonado, ha cambiado bruscamente toda la circunstancia social y política de un país que se encamina hacia las elecciones. Con un componente humano que es el que sufre la familia, lo que está sufriendo la familia Maldonado es indecible. Buenísima gente que se ve expuesta a esta verdadera tragedia. Y después la consecuencia, que es ajena a ellos, pero que es, por supuesto, inevitable y que ahonda el dolor de ellos. Para la familia es muy duro estar viviendo lo que están viviendo, ¿no? Y verse expuestos así a estos análisis que la realidad nos lleva a hacer y que va por otro costado, el del político, que no es al que a la mamá, al papá, al hermano, a la comunidad de Maldonado les afecta que necesitan saber qué pasó con Santiago Maldonado. Y de esto se va a tratar lo que va a comenzar mañana en la morgue, en el cuerpo médico forense, la determinación si ese cuerpo pertenece o no a Santiago Maldonado. Y en ese contexto estamos viviendo entonces este preludio de elecciones, que además hoy se ve complementado por la detención de Roberto Barata, el secretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación de Debido, un hombre poderosísimo, que era el que coordinaba, lo dice el nombre, coordinaba cómo se distribuía la plata y se gestionaba. Un hombre que va preso, que hoy está preso como lo va a estar Debido seguramente a partir de la semana que viene, que es lo que mereció estar hace mucho tiempo. Alguien que representa el núcleo de la corrupción de un gobierno profundamente corrupto como fue el de Cristina Fernández de Kirchner y el de Néstor Kirchner. Así que en este contexto estamos viviendo esta campaña electoral en el final, por supuesto con la contrapartida que el caso Maldonado tiene para el gobierno, con las consecuencias que tendrá saber si este es el cuerpo de Santiago Maldonado y si murió como consecuencia de un asesinato o de haberse ahogado. Todas estas son las expectativas en las cuales se marca esta semana política tan particular que tenemos y que vamos a comenzar a analizar ya mismo con Margarita Stolbizer y Matías Tomolini. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, gracias. Buenas noches. Impresionante, ¿no? Sí, ciertamente como usted lo describía, una semana dramática, ¿no? Sobre todo mi generación somos de los que aprendimos la política con Raúl Alfonsín, ¿no? Y si algo aprendimos nosotros a partir del año 83 es que nunca más en la Argentina se debían violar los derechos humanos. Y estas cosas nos conmocionan porque nos confrontan con nuestra propia historia, ¿no? Y por eso genera tanto dolor una situación como esta. Qué impactante, realmente que lo estemos viviendo. ¿Les sorprendió? Todo lo que pasó, la aparición del cuerpo, que habrá que ver si es el de Santiago Maldonado. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Estas cuestiones no dejan de impactar terriblemente porque no estamos preparados para esta situación, ¿no? Yo siento que cada vez más nosotros tenemos que poner la democracia en valor y la vida ponerla en valor dentro de la democracia. Nada más importante que la vida. A mí si algo me ha preocupado durante todo este tiempo fue prácticamente la desatención que se dio a la desaparición de una persona en democracia, no porque haya sido la primera, sino por la responsabilidad primaria que le correspondía al Estado, porque Maldonado no se fuma en la calle cuando iba a hacer las compras, estaba en un lugar, en un espacio, en un tiempo, bajo el control de una fuerza de seguridad. De ahí surge la primaria responsabilidad y por eso cuando el gobierno decide bajar esa primera hipótesis de investigación,
La verdad es que fue muy mala esa decisión, ¿no? A eso hay que recordar, pues parece que ya nos olvidamos, que el gobierno en un momento prohibió que en las escuelas se discutiera de Maldonado. Pusieron un 0800 para que la gente hiciera denuncias cuando se enteraba que en un colegio estaban discutiendo este tema, ¿no? Y eso nos lleva a un silencio inhumano y cómplice que nos aparta a nosotros de esa historia de indignación frente a la muerte y de unidad en la defensa de la vida, ¿no? Porque este creo que es el otro mensaje. Cuando hay episodios de estas características, estamos llamados a un marco de unidad en el reclamo, el esclarecimiento, la búsqueda. La verdad es que no puede ser esto un motivo de división. Y yo he sentido que esto tal vez fue la peor cara de la grieta. Veníamos viendo una muy mala cara de la grieta de los que decidían confrontar el pasado y el futuro para no hacerse cargo del presente. Pero este episodio nos mostró tal vez la peor cara de la grieta. Es muy interesante lo que usted dice. Yo ahora voy a hablar con Matías y obviamente hoy es imposible no hablar de estas cosas. Claro. Que obviamente uno entiende cuando la familia ayer decía no lo politicen, pero es inevitable. Porque el silencio sería muy malo, claro. Y era una de las cosas que la familia me decía, dice, mire, nosotros no queremos ser ni a favor de Macri ni contra Macri, más allá del enojo que tenemos, claro, ni a favor de Cristina ni contra Cristina, claro, ni nada por el estilo, y por eso inclusive han bajado algunos de los actos. Qué situación dramática para la familia verse además tironeado por la búsqueda de la especulación política, ¿no? Sí, sí, que por supuesto existió desde un comienzo. Nosotros tratamos el tema siempre con mucha cautela, con mucha seriedad. Recordemos que en el comienzo la señora Kirchner hablando, o el ultracristinismo hablando de que Macri era la dictadura, casi como si el gobierno hubiera mandado a secuestrar al muchacho, ¿no? Nosotros jamás nos plegamos a una cosa así, pero sí fuimos muy firmes en el reclamo desde un comienzo, porque el gobierno comete esa decisión vergonzosa, que era decir, no se investiga esto. La ministra de Seguridad, que debió haber estado al lado de la familia, dice, banco a la gendarmería. Eso me parece que es un error enorme para el gobierno, ¿no? Matías Tombolini, ¿cómo lo viste esto en tu primera experiencia en una campaña política? La primera cuestión es la dimensión humana. La pérdida de una vida humana siempre es una tragedia. Ayer cuando dio la conferencia de prensa a la familia, estábamos con la gringa, con mi compañera de vida, mirándolo, y la verdad es que nos conmocionó, sobre todo una parte, cuando la familia contó que estuvo 8 horas mirando el cuerpo. Eso fue terrible. Esto nos pone, tiene que obligarnos a reflexionar, Nelson, porque es terrible. ¿Quién nos cuida? ¿Dónde está el Estado? Digo, tener que esperar que venga un perito privado para que la familia tenga que garantizar la cadena de custodia del cuerpo. ¿Sabes lo que es ver el cuerpo de quien podría ser tu hermano, Como tu hijo, dijimos, estuvimos al lado porque no confiamos en nadie. Esa definición fue... Digo, flotando en el río. ¿Pero qué nos pasa? Digo, si eso no nos invita a pensar de que tenemos que replantear el rol, y en este caso, de la fuerza de seguridad y de la justicia, a la que no le llegó su 2001. Algo tenemos que hacer como sociedad con eso. Olvidémonos de las elecciones. Pero si no pensamos eso, el resultado es que una familia tiene que quedarse mirando cómo flota un cuerpo 8 horas que podría ser su pariente. Me parece que eso tiene que ser reflexionado más allá de la política por la sociedad. Sí, es profundo esto, ¿no? Porque obviamente marca un nivel de desamparo muy fuerte, ¿no? Porque además uno lo transfiere, dice, bueno, si en un caso además tan doloroso, pero con esta repercusión pública le pasa esto a las personas, ¿qué le puede pasar al ciudadano del común, ¿no es cierto? Cuando tiene un caso y sufre las cosas que vemos sufre, ¿no? Es que nosotros, salvando las distancias, pero es imposible desvincularnos de todo lo que han sido estos años frente al crimen del fiscal Nisman, ¿no? Porque nos enteramos 3 años después que el fiscal tenía ketamina en el cuerpo, golpes en la nariz, cuestiones que debieron haber surgido. Todo esto es consecuencia del caso Nisman. Exactamente. Entonces, ¿no? Cuando la familia ayer dice, la verdad es que Matías lo habla desde esa conmoción
emoción que nos genera la familia, dice que estuvo al lado del cuerpo, pero dicen, estuvimos al lado del cuerpo porque no creemos en nadie, ¿no? Bueno. La desconfianza que hay hoy en las instituciones. Yo digo, si hay un reto, un desafío que tenemos por delante, es discutir cómo recomponemos desde un marco de unidad en las diferencias. No se trata de que pensemos todos igual. La Argentina tiene que poder reencauzar una vida institucional y una unidad de todos quienes componemos esta nación, sin especulaciones de ningún tipo. Por eso nosotros, que estamos terminando una campaña no de la forma que hubiéramos querido, primero que nada hicimos lo que hay que hacer en una campaña, que es mostrar equipos, presentar propuestas, hacerlo explícito, recorrer lugares, conversar con la gente. Eso es lo que se debe hacer en una campaña, mientras que el resto eligió no hacerlo, eligió pelearse. El gobierno escondió en un cajón las propuestas que tienen para discutir después, en lugar de debatir sobre ellas. La señora Kirchner ni le interesan las propuestas porque lo que está buscando son fueros. Ahora, seriamente hay que pensar no solo en el 22, hay que pensar en el 23. La discusión es el 23 porque los problemas en la Argentina nos van a seguir mirando. Este es el desafío que plantea este y otros casos, ¿no? Es decir, porque obviamente hoy la campaña queda descolocada en virtud de estos dramas que uno efectivamente dice, mire, esto es una apelación a la dirigencia. Pero nos debería obligar a discutir el papel de las fuerzas de seguridad, el papel de la agencia de inteligencia, el papel de la justicia, tal cual lo dice Matías. El debate político y electoral, que es bueno y es necesario, tiene que ser sobre eso. Hay que discutir los grandes temas. Yo sumo un elemento que me parece que sobre el cual tenemos que pensar todos, que tiene que ver con el valor de la palabra, pero no, es decir, el rol de la palabra. Porque la palabra, en el caso Maldonado, fue la que, de lo que más sufrió. Hipótesis que se tiraban. Bueno, claro. Es decir, el mundo que viene es un mundo que tiene que discutir el contenido de ese continente. Es decir, ¿qué contiene la palabra? ¿Qué nos quiere decir alguien cuando hace un dirigente cuando hace una declaración pública? No es gratuito. Es decir, la relación entre la política y la sociedad hay que pensarla en una dimensión distinta, porque si no, este profesor universitario que te está hablando, que hace 90 días no era candidato a nada, es decir, no les vamos a creer nada. Y en algún momento hay que reconstruir ese vínculo, y la verdad que en el caso Maldonado vimos lo contrario. Se bastardeó el rol de la palabra, se dijo de todo el mundo cualquier cosa, y justamente cuando aparecía la necesidad de que el rol de la palabra exista, el gobierno lo anuló. Porque la idea de que no se pueda dialogar sobre lo que pasaba respecto a Maldonado, poniendo un 0800, es ubicar a la sociedad como si fuera un objeto en vez de un sujeto con el que se tiene que dialogar. Y esta cuestión es liminar de cara a lo que viene, Nelson. Porque el año que viene la Argentina va a discutir los impuestos para los próximos 20 años. Entonces, si no dotamos de contenido de la palabra, lo que vamos a discutir es el modo operativo, en vez de discutir el fondo de cómo se distribuye lo que genera nuestra sociedad. Ahora, la pregunta es, porque efectivamente, ¿no? Esto marca una involución de una calidad de vida política argentina que en estos 34 años de democracia tuvo momentos mejores, aún dentro de situaciones críticas, claro, ¿no es cierto? Sí. Hoy, digamos, fíjese lo que hoy estamos... en la década del 90, con todo lo malo que tuvo la década del 90, el tema no era la falta de diálogo, eran las discusiones y las críticas que hacíamos a la corrupción, a esto, a aquello y demás. Hoy hemos involucionado tal que estamos frente a esto, ¿no? Es decir, necesitamos la gente necesita que las fuerzas políticas tengan con las diferencias diálogos sobre estas cosas que representan la vida de la gente, porque no hay tantas visiones diferentes. Exactamente, ¿no? Sobre por eso esto, hay ¿no? que sacar la política del cortoplacismo. No puede ser que la visión de la política llegue hasta la elección que viene. Acá hay que construir realmente, reconstruir un país sobre bases firmes, sólidas. Nosotros hemos constituido un espacio político que se llama Un País, y no es casual, porque hablamos de un país unido, de tener un solo país, una sola visión compartida de a dónde queremos llegar con la Argentina dentro de 20, 30 años, como dice Matías, discutir cuáles son los pilares de ese país que queremos. El sistema impositivo, como dice Matías, es uno de los grandes pilares que define el proyecto de país. ¿Cómo es el sistema educativo? Y nadie habla, se habla de la educación cuando es la paritaria salarial, y no hablamos en el resto del tiempo, no se habla en las campañas, que es el momento en el que los candidatos debemos hablar de esos temas. A los dos les agradecemos, habíamos invitado a Gladys González, también a gente de otras fuerzas.
vinieron Matías Topolini y Margarita Stolbizer. A los dos muchas gracias. Gracias y por la ojalá más invitación. allá del resultado del domingo empiece a generarse un país diferente en el que la gente vea a dirigentes políticos discutir y no reñir. Muchas gracias a los dos. Nosotros vamos Gracias. a estar en disposición para eso, creemos en eso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Vamos a venir ya con los analistas políticos y después en el final estamos con el doctor, el profesor Fernando Cardini, a propósito de aspectos y las preguntas que plantea el caso, los aspectos periciales que van a ser los que van a definir el caso Maldonado, si es que este cuerpo hallado se tratara del de Santiago Maldonado. Ya volvemos. Bueno, muy bien, el caso Maldonado que nos conmueve, la pericia sobre el cuerpo que se halló en el río del Chubut va a comenzar mañana a las 9:30. Este caso se define por la pericia. Todo lo que después la justicia pueda avanzar va a estar basado en lo que la pericia determine. El profesor Fernando Cardini, ¿cómo le va? Que es profesor de Técnicas de Investigación Criminal de la UBA. ¿Cómo está? Buenas noches, bien, gracias por la invitación. Varias cosas para preguntar, porque obviamente lo que nos interesa es ilustrar a la gente en relación a este caso tan dramático y también a la familia, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo va a demorar la identificación de este cuerpo? Bueno, ante un hallazgo de un cadáver, nuevamente hay una serie de puntos de pericia a solicitar. Primero la identidad, obviamente, y la identidad tiene varios parámetros. Una es la identidad, digamos, de descarte de una persona y otra es la identidad asociativa. La de descarte es cuando uno a veces por antropometría, por tamaño, por sexo, por lo que sea, uno va descartando la posibilidad de aquella persona que se está buscando o que está en la lista de desaparecidos, uno pueda descartar que ese cadáver no sea. Claro. Cuando la parte física, antropométrica coincide, quedan temas como huellas digitales, como el tema de odontología forense, y eventualmente, obviamente, si todo eso no puede darse porque el transcurrido el tiempo del cadáver no permite identificación a través de huellas, si bien hay todos procedimientos de necropapiloscopía que son muy detallados y permiten a veces recuperar huellas de cadáveres en alto grado de putrefacción, no siempre es exitoso, pero se puede lograr y es lo que se está intentando ahora. Como primera medida va a ser, primero, tratar de recuperar huellas a través de, por ejemplo, inyección en los dedos de siliconas o cortar las falanges y sacar el epidermis y sobre eso hacer tipo de guantes para poder hacer la reconstrucción, o eventualmente trabajar con la dermis, que sería la parte interna que permite hacer la imagen especular, o sería el negativo de la huella digital. Si eso falla porque realmente el tejido no lo permite, lo que va a quedar por determinar, y si no tenemos una ficha odontológica que permita también compararlo con el occiso, lo que se hace normalmente es llegar al perfil genético. En ese caso van a estar presentes en la autopsia genetistas que van a determinar de qué parte del cuerpo es más aconsejable en la toma de muestra. Pensemos en un ADN normal, se saca por ahí un hisopado bucal y es muy rápido, pero en este caso todo va a estar contaminado. Entonces cualquier material orgánico que esté en contacto con los tejidos o con lo que sea, va a dar una menor certeza en el perfil. Por lo tanto hay que buscar, por ejemplo, huesos largos como fémur, o sacar, por ejemplo, de la dentina de los dientes, sacar material. Para eso se requiere tiempo, inclusive de laboratorio, pues se toma el material, después del material hay que procesarlo para no contaminar nada y que sacar una muestra que sea fidedigna del perfil genético. Pregunto en el contexto de los tiempos, porque obviamente si fuera la posibilidad del examen papilar, eso en horas. Sí, en horas sale. Un estudio de ADN, ¿cuánto demoraría en esta circunstancia particular en la cual el juez quiere que todo se haga bien, pero está consciente de lo que los tiempos marcan, sobre todo por la familia fundamentalmente, ¿no? Bueno, normalmente si se hace la autopsia mañana, el día sábado se podrá tener ya el material de extracción procesado, y después son 48, 72 horas hasta tener el perfilamiento a través de hay un proceso primero de multiplicación del ADN, después hay un proceso de separación, de aislamiento y comparación con los familiares. O sea, hay una serie de pasos que hay que dar, que no antes de 3 días, básicamente se tienen. El otro tema, por supuesto, que está en lo que ha pedido el juez, tiene que ver con la determinación de la causa de la muerte. Y aquí hay dos hipótesis fundamentales. Una, que lo hubieran matado, lo hubieran asesinado, y otra, que hubiera muerto ahogado. La pericia va a determinar claramente las dos diferencias, si es uno u otro. Eso pericialmente es una diferencia
insisto, clara, determinada? En general sí, se puede determinar claramente, sin lugar a dudas. Van a ser una serie de puntos de pericia que se van a solicitar, ya están solicitándose los diferentes peritos de parte y los peritos de oficio y lo que pueda la Fiscalía pedir, pero básicamente en el tema de causa de muerte, o sea, va a tener que determinarse. Pues el protocolo Minnesota es muy claro en esto, hay una serie de puntos, desde ver ataduras en las manos y los pies y ver lesiones, por ejemplo con radiografías, ver pequeñísimas lesiones que pueden ser de fracturas o fisuras o esguince, lo que sea, eso se va a adecuar después a asociarlo a los histopatológicos que permitirán ver si las lesiones son una bala de goma, una piedra, un accidente, un golpe con una roca, en fin, todo eso la parte de lesionología va a permitir entender si hay lesiones vitales o no, o son lesiones post-mortem. Correcto, es decir, el protocolo Minnesota va a permitir determinar si ha sido una desaparición forzada de la persona, ¿no es cierto? Exacto. Y después, si hubo ahogamiento o no, obviamente la búsqueda de plancton en alguno de los tejidos, los órganos, que van desde la médula ósea hasta pulmón, en fin, se va a buscar y por supuesto, por eso el protocolo Minnesota también pide que la escena del hecho, que también es parte del protocolo nuestro de justicia que sale el año 2017, este protocolo exige que la escena del crimen, la escena del hallazgo en este caso, no del crimen, pero la escena del hecho, se congele, y congelarlo significa que se hace toda una parte de imagen forense previa, después hay toda una parte de levantamiento de muestras que van desde el plancton del lugar, agua, tierra, semillas, algas, y inclusive de materiales que puedan después ser buscados, para asociar si la persona que estuvo siempre en ese río, no estuvo en otro lado, si el agua que ingirió desde ahí, si encontramos plancton, si la muerte fue por ahogamiento, y lo otro es, en las ropas también van a mostrar a ver tierra, que por ahí la tierra indicaría si hubo un periodo previo que no estuvo en ese lugar, estuvo en otro lado, en fin. Todo eso también es parte de los puntos de pericia que van armando este rompecabezas de la pregunta de cómo murió y de qué murió, ¿no? Es decir, que uno entiende que ya han trabajado peritos ahí en esa zona para recoger estos aspectos del terreno eso donde es lo que se pidió el encontró la juez persona. y eso es lo que pidió el juez. Es muy importante con buen porque criterio pidió, pues, cuando dijo apliquemos el protocolo Minnesota, es lo que justamente se basa, sumado al protocolo nuestro, que es el de rutina, por decir así, en cualquier investigación criminal. Es muy importante lo que usted nos marca porque centrados en el cuerpo eso ha pasado casi como inadvertido, ¿no es cierto? Y es algo que también ha hecho la justicia, ¿no es cierto? Sí, sí, por eso. Para determinar. Pensemos que los errores anteriores que se habían cometido, Sí, claro. que estamos todos acostumbrados a ver, han sido la escena del crimen. O sea, si la escena del crimen, o la escena del hecho, en este caso la vamos a llamar escena de hallazgo, porque no sabemos si la escena del crimen, pero la escena del hallazgo también es parte de lo que hay que preservar, porque pueden surgir preguntas a posteriori, que no está bien preservado, está bien cuidado todo eso, y no está bien tomados los indicios de ese lugar, por ahí después hay preguntas que no tienen respuesta. Por lo tanto, es importantísimo. El otro tema es desde analizar la ropa, si la ropa es sintética, de algodón, de lino, que también va a indicar si, por ejemplo, si es ropa, por ejemplo, muy pesada y mucha cantidad de ropa, también eso significa que al mojarse pesa mucho más y puede hacer que el cuerpo quede sumergido, no quede sumergido. O sea, son muchas las preguntas y hay muchos diseños que hay que hacer para tener esas respuestas. Entiendo. Lo que nos está explicando el profesor Carini es de la complejidad de la pericia y de la cantidad de elementos a determinar. Pero hay un punto que usted mencionó y voy marcándolo como hitos que en la opinión pública obviamente están como remarcados. Esto va a permitir determinar si el cuerpo estuvo allí todo el tiempo o si el cuerpo, como ayer explicaba la familia y también piensan en el gobierno, fue plantado. Sí, son preguntas que uno se hace y hay que buscar las respuestas. En el caso de la entomología forense, por ejemplo, es una disciplina que van a tratar de buscar, por ejemplo, larvas de insectos, que en la teoría se colocan, digamos, ciertos insectos sacrófagos que atacan cadáveres, personas recién fallecidas, colocan sus larvas, su huevo para traer larvas, y eso por ahí nos da una data de muerte también, si murió hace 80 días o murió hace 20 días. Eso también se va a poder determinar con un margen de error muy grande, muy pequeño. Cuanto más tiempo pasa, el margen se va ampliando. Es más difícil. Es más difícil, pero eso no quita que se pueda determinar, por ejemplo, si las larvas que se encuentran, habla de entomología forense, si las larvas que se encuentran indican una cierta tiempo de muerte y después las larvas, por ejemplo, no son larvas que puedan sobrevivir a la sumersión. O sea, hay un montón de preguntas y respuestas que se van a ir armando para entender
entender si estuvo, por ejemplo, estuvo herido, estuvo un tiempo, por ejemplo, no sé, en cautiverio o cuidado por alguien, y fue medicado. Bueno, también el toxicológico posterior nos va a decir si tuvo medicación o no, si hubo drogas en su organismo. Y después el tema es si hubo otro tipo de elementos, fibras o algo que indiquen que no estuvo todo el tiempo sumergido, ¿sí? O sea, esos también son elementos que se pueden investigar. A esto se suma que el protocolo Minnesota también hace algo muy interesante, que es la búsqueda de autopsia psicológica. Y esto se suma porque también busca conductas de la víctima para entender si, por ejemplo, puede huir o no puede huir. ¿Es agresivo o no es agresivo? ¿Sabe nadar o no sabe nadar? O sea, un montón de pequeñas cosas de conducta que hacen también a ubicarlo en el lugar, si puede haber estado ahí o no puede haber estado ahí, cómo llegó ahí y digamos, de acuerdo a sus movimientos. Uno tiene ciertas costumbres que uno hace, ¿sí? Y también se vislumbran en el tema de cómo sucedió lo que sucedió, qué es lo que pasó. Entonces, también eso es parte de la investigación para ir armando esto que decíamos, porque después recordemos que tenemos que tener la identidad, la data de muerte, pero también tenemos que tener la causa de muerte bien definida, y si tenemos todo eso podemos tener después, tenemos cómo, cuándo, dónde, y nos falta quién. Profesor Cardini, muchísimas gracias. Un gusto. Muy bien, el caso Maldonado, que por supuesto forma parte de la atención política y social que tenemos en la Argentina de aquí y esperemos que sea la menor cantidad posible en cuanto a las respuestas que aparezcan, que sean lo antes posibles. Me voy ya a la mesa, con Artemio López, con Rosendo Fraga, con Nejamsky. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, llegamos a un fin de campaña con un verdadero cisne negro. Para mí hay un cambio un cambio de agenda, ¿no es cierto? Es decir, me parece que Maldonado es un impacto político muy grande, creo que domina la información, la comunicación, la opinión, ¿no es cierto? Bueno, después vendrá la discusión, yo digo, ¿no? Es decir, ¿cuánto impacta o no impacta? Yo digo, para mí a nivel nacional hay un panorama claro que no se altera por esto. El triunfo claro de Cambiemos como primera minoría para mí no se altera. Tampoco se altera un triunfo claro de Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires. En todo caso, para mí la pregunta es si esto puede alterar o no una elección que está mucho más estrecha que la de la provincia de Buenos Aires. Esto me parece que es un tema abierto. Es decir, las diferencias a nivel nacional y a nivel de la ciudad de Buenos Aires son de una magnitud que no me parece que se puedan alterar. El punto, bueno, eventualmente la pregunta es la provincia de Buenos Aires para mí. Bueno, yo comparto con Rosendo que el escenario de provincia hoy es indecidible. Sinceramente, nosotros por lo menos, el impacto del tema Maldonado, pero al mismo tiempo la dinámica electoral de provincia de Buenos Aires no permite decidir hoy un escenario de triunfo para ninguna de las dos fuerzas. Yo creo que está abierto eso. Y efectivamente el tema Maldonado ha cambiado la agenda, en eso creo que es así. Ha desplazado a segundo plano el tema que quería instalar el gobierno, que es el tema corrupción. Usted vio que la agenda de alguna manera electoral coincide con la agenda de citaciones judiciales. Eso ha quedado en segundo plano. Hoy, por lo menos, eso es lo que observamos. Y en provincia de Buenos Aires, que creo que es el eje de la discusión central, hoy es un escenario de mucha paridad, indecidible, y bueno, creo que va a ir definiéndose a medida que transcurre esta semana, que es muy atípica. Por lo este fin de campaña ha sido muy inesperado para el conjunto de las fuerzas. Pero bueno, mucho más a nivel nacional, creo que va a ser una elección bastante similar a las PASO. Ahí tenemos una pequeña diferencia con Rosendo. Yo creo que esta es la tercera peor elección a nivel nacional de una fuerza desde la recuperación democrática. Mis cuentas dan 35.7 para Cambiemos a nivel nacional. Eso después de la elección de la Rúa del 2001 y la elección del Frente para la Victoria en el 2009, es la tercera peor. Mejor fue Alfonsín, mejor fue Néstor Kirchner, mejor fue Cristina Kirchner en el 2013, también mejoró Carlos Menem. Esta no es una gran elección de Cambiemos a nivel nacional. Obviamente, creo que la presencia en los 24 distritos le va a dar una diferencia con respecto a la segunda minoría, pero vuelvo a insistir, hay que poner también entre paréntesis la dimensión del triunfo de Cambiemos a nivel nacional, porque no es todo lo contundente que muchos analistas y medios quieren sugerir. Sí, nosotros teníamos hasta el fin de semana, digamos, una hipótesis de intensificación de la polarización que se había observado en las PASO, es decir, de un 68% de voto concentrado en la primera y segunda fuerza
a aproximarse alrededor de un 80% de concentración de voto entre primera y segunda fuerza. También teníamos que las preferencias electorales condicionaban la visión sobre el caso Maldonado. Y acá la gran pregunta que todos nos hacemos es si la aparición del cuerpo, que casi con seguridad es el de Santiago Maldonado, va a cambiar las preferencias electorales. La pregunta es posible pensar una hipótesis del tipo Atocha, en el sentido que este hecho cambie las preferencias electorales? Y ahí tiendo a pensar que no. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, no existe con la claridad suficiente, ni vamos a tener en tan cortísimo plazo de acá a las elecciones, suficiente información que se produzca como para generar, digamos, una reacción tan contundente en el electorado que lo haga cambiar de visión de forma tal que, digamos, quienes estaban encabezando las encuestas hasta el fin de semana pasado, digamos, pierdan, digamos, semejante cantidad de votos. Puede ser que una parte de un voto muy blando de Cambiemos opte por alguna opción menor en términos electorales o opte por no votar. Pero no creemos que altere el orden con el que venían perfilándose las encuestas hasta este fin de semana. ¿Rosendo? Bueno, yo diría que yo no lo sé, digamos. Es decir, si a mí me dicen Maldonado cambia 10 puntos, no. Cambia 6, no. Cambia 8, no. Pero que un episodio en cualquier país de 2 puede alterar 2, 3 puntos, esto puede pasar, ¿no es cierto? Admitiendo que además, yo creo que los instrumentos predictivos han reducido su precisión en todo el mundo, como lo vimos en Alemania, Reino Unido, Austria, ¿no es cierto?, etcétera. Hay veces que hay elecciones que están muy definidas. Yo lo dije, para mí, la nacional y la porteña, pero la de la provincia de Buenos Aires es una elección más próxima, más disputada. Y lo que puedo decir, la polarización, esta polarización puede acentuarse, no diluirse, ¿no es cierto? Y puede haber distintos, ¿no es cierto?, distintos efectos. A mí me da la impresión que esto va a polarizar más, no polarizar menos. No, porque además lo que está en juego es un sector del electorado no polarizado, que había optado por otros candidatos y eventualmente ni siquiera había concurrido a la PASO. Hay un flujo de votantes que la mayoría estimamos en torno a los 400.000 electores que van a incorporarse a esta elección, pero no votaron en la PASO. Por lo tanto, no están sujetos a la dinámica electoral tradicional que hace, con lo que decía el colega, yo comparto, que no altera las visiones de aquellos que están definidos. Pero hay un sector que no tiene definición precisa, donde hechos de estas características puede hacer cambiar el rumbo electoral. Por eso que creo que el escenario hoy es de mucha paridad y de indecidible. A mi juicio no vamos a tener ningún pronóstico cierto, ya, bueno, hasta el momento mismo de las elecciones, ¿no? No, por supuesto que la cercanía, digamos, con las elecciones hace que, digamos, estamos a días de conocer el impacto que tiene este caso. Lo que pasa es que nos estamos olvidando que por lo que uno ve, por lo que uno lee, por los primeros indicios de las investigaciones que estamos realizando, es que, digamos, el nivel de polarización que existe en la sociedad argentina, a ver, para que los que nos están mirando lo lean con la claridad con la que se habla todos los días, la famosa grieta hace que todos interpreten esa clave. Y la sociedad está muy polarizada. Entonces, digamos, la interpretación del caso ya se hace con los condicionamientos previos. No claro. Es que la interpretación del caso te cambia tu posición respecto de ese posicionamiento. Y eso me parece que configura el mapa electoral, lo viene configurando desde hace meses y es difícil que cambie por una situación de esta característica. No obstante, es cierto lo que dice Rosendo, las encuestas trabajan con un margen de error muy amplio, más las encuestas telefónicas trabajan con un margen de error de alrededor de 3-4%, que está en los bordes de las diferencias que había entre el primer y segundo punto, y por lo tanto siempre es posible la presencia de lo que usted denominó en primer término un cisne negro que cambie el resultado de la elección. Para mí, hablando francamente, a mí me parece que el cambio de escenario no es lo que el gobierno hubiera preferido. Me parece que esto es objetivo. Es decir, no creo que si el gobierno hubiese podido elegir, creo que no hubiese elegido este cambio de escenario. Además, normalmente cuando uno... Me parece que es así. El gobierno está manejando el tema, creo que no ha cometido errores, lo cual es muy importante, ¿no es cierto? Porque... No ha cometido errores en esta etapa. Bueno, no ha cometido... Inicialmente el manejo de la ministra no fue el mejor. Ahí hubo un error en proceso fundante electoral, importante. Desde que se encuentra el cadáver de Maldonado, me parece que el gobierno, mi opinión, se ha manejado bien, no ha cometido errores, ¿no es cierto?, en este sentido. Pero la alteración del cuadro, y cuando uno va ganando, y yo creo que venía ganando, le conviene el statu quo. Cualquier alteración son riesgos. Sí.
Yo creo que, nuevamente insisto, hay un sector del electorado que no está sujeto a la polarización, que se va a incorporar ahora y que estos episodios pueden hacerle cambiar el rumbo electoral. El gobierno se comportó bien a partir del hallazgo, pero anteriormente no. Usted, doctor, entrevistó a la familia y observó el nivel de desafección que tuvo el gobierno para con el trato familiar, y la actitud de la ministra no fue la mejor frente al caso. Obviamente eso ha sido corregido a partir del hallazgo del cuerpo, no sé. Veremos qué decide la autopsia, pero insisto, lo que está en juego acá es sectores ciudadanos que no habían ingresado a la polarización tan rígida, que sí constituye en ese sentido un filtro para también leer estos episodios, con lo cual yo coincido con Rosendo, el escenario es muy indecidible y acá no está en juego 10 puntos electorales, está en juego 1 o 2 puntos, muy volátil, y el cambio de rumbo electoral ha sido demostrado en las elecciones PASO y en sucesivas elecciones. Argentina tiene un sector muy volátil y muy cambiante, y yo creo que ahora va a plasmarse en la elección bonaerense esa situación. Veremos, vuelvo a insistir, no se puede decidir nada acerca del escenario hoy. No, nuestra hipótesis es que esos votantes nuevos a los que hacía referencia Artemio, que obviamente tienen un nivel de politización menor que quienes participaron de las primarias, y que en general aumenta alrededor de entre un 4 y un 6% de la elección PASO a la elección general, tiene una tendencia, por lo que pasó en el año 2015 y por lo que ocurrió también en las PASO de 2013, de votar, en su momento votaron a María Eugenia Vidal, o votar fuerzas opositoras al kirchnerismo. Esto no quiere decir que necesariamente vaya a ser así en esta oportunidad, pero la distancia que venía sacando el candidato de Cambiemos se explicaba en parte por votantes que provenían de Sergio Massa, pero también en parte por la incorporación de esos votantes que ya aparece en los sondeos. Por lo tanto, nuestra hipótesis en ese sentido más probable, más que un cambio de orientación de ese electorado, es que ese electorado probablemente pueda no asistir a votar frente a esta situación, más que mostrarse decididamente activo. Pero es solo una hipótesis de trabajo, podría pasar tranquilamente lo que plantea Artemio también. Sí, decía Rosendo. No, yo... Debe ser tal vez la elección de las que yo recuerdo más compleja en relación a hechos ocurridos casi a horas de la elección. Fue el término que utilizó el presidente. No, en ese sentido, digo, sí, no tengo recuerdo de una elección que se haya determinado, es decir, elecciones parejas ha habido, pero que haya tenido un elemento tipo cine negro, un impacto imponderable, ¿no? Sí, sí. Bueno, terminó la campaña abruptamente. Sí, claro. La campaña finalizó con la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, y ese es un hecho atípico. Va a ser una campaña sin cierre de campaña, y no solo eso, seguramente va a ser sin festejos también. Porque, digamos, ningún político se va a atrever a festejar el domingo cuando el país está en medio de esta tragedia. El oficialismo se atrevió a festejar una elección que había perdido. Así que no descartemos nada, porque estamos frente a un escenario completamente imprevisible. La PASO se festejó por parte del gobierno habiéndola perdido, lo cual es una innovación importante en términos de festejos políticos. Yo nunca vi eso tampoco. Y que el resultado de la elección definitiva cambie el escrutinio provisorio, dé vuelta a la elección, eso tampoco lo había visto. Con lo cual estamos frente a la presencia de una fuerza que ofrece novedades con respecto a festejos y a escrutinios. Voy a hacer, acá tengo que intervenir, tengo que hacer un ejercicio de memoria. Estaba esperando eso. Porque fue lo que hizo el kirchnerismo en el 2013, cuando había perdido y festejó que había ganado. No, pero, no hubo festejo de que... doctor. Usted dice la carga electoral de datos. El kirchnerismo festejó como una victoria algo que había perdido en la provincia de Buenos Aires. Había perdido una victoria. La interpretación. Digo, cuando usted dice, o alguien que perdió, ganó, festejó como si hubiera ganado. El kirchnerismo había perdido y festejó como si hubiera ganado. ¿En provincia de Buenos Aires? Sí, claro, en provincia de Buenos Aires, en 2013. No, pero si la perdió por 12 puntos en 2003 y la pasó por 6. 2003, no lo festejó. sí que hubo festejo con Scioli y Budó. Vea los videos. Festejos había una foto. Festejos electorales, el del kirchnerismo en 2013, después de la PASO 6 puntos con un estiramiento a 12 después en la final. Yo no me acuerdo de ese video. Yo me acuerdo bien. Así que,
que puede haber habido algunos que dijo, pero no me parece que institucionalmente la presencia de Cristina Kirchner como la presencia de Macri estaba operada. No me parece a mí eso. Artemio, el archivo, por favor, no discutamos el archivo. La presencia del presidente. No estaba enferma, la habían operado y ella ordenó un festejo con vudú y demás. Pero bueno, yo me refería a otra cosa. No me parece la chicana entre las distintas fuerzas políticas y hasta lo que está bien o está mal en el margen de la actividad política, sino a que acá hay una familia. Yo creo que es más que una chicana. Vos vas a ir a la página de la justicia electoral y sigues ganando Bullrich. Ni siquiera se actualizó la página. Eso creo que fue un dispositivo de construcción de un mensaje de paridad que efectivamente, finalmente, hay gente que no sabe quién ganó la elección de provincia. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? Por supuesto que... algunos que creen que ganó el que perdió. Quiero decirle, hice la misma crítica que usted con respecto a eso. Solamente que el ejercicio de la memoria me lleva a Artemio. En el 2013 pasó lo mismo con el gobierno. De esta envergadura. Yo no me acuerdo de la participación de la presidenta en eso. No, porque estaba enferma, estaba recuperándose y hubo un festejo ahí en el club de tango que lo hacía. De esta envergadura que yo vi, no lo vi en 2013. Sí, yo lo vi. Bueno, pero sigamos hablando del presente. Pero es el presente. De todas maneras, si pasó en el 2013, no mejora la posición de Mauricio absolutamente. Macri. Como nuestro capitán de la coherencia, así que lo malo que estuvo antes estuvo malo ahora también. Sí. Seguimos, ¿sí? Bueno, y con el tema además del escrutinio. ¿Qué entienden ustedes va a pasar con el escrutinio? Yo personalmente creo que va a mejorar, porque evidentemente, ¿no es cierto?, el gobierno lo ha dicho y creo que va a mejorar, porque fue toda una situación, ¿no es cierto?, realmente negativa, ¿no es cierto?, lo que sucedió. El mismo gobierno ha dicho... Pero, Rosendo, el doctor, usted también y el colega, uno sabe cómo carga datos en provincia de Buenos Aires y sabe que la provincia de Buenos Aires tiene un comportamiento electoral bien asimétrico, de acuerdo. Si usted quiere cargar los datos para que efectivamente la muestra vaya respondiendo a lo que efectivamente es provincia, bueno, tendrá que demorar unos, cargar otro y armar una muestra congruente para comunicar efectivamente. No quiero decir de que eso haya sido provocado. Fue una aleatoriedad extravagante. Totalmente, algo que debería corregirse realmente porque es negativo, es negativo, obviamente. Negativo. Además porque lo sabemos todo de memoria. ¿Usted se acuerda que Pinky ganó la matanza y había ganado Fernández Mejía de la provincia? Bueno. El escrutinio va a ser ahora más sencillo también porque como no hay primarias, el conteo de votos es más sencillo y debería fluir los votos de manera más rápida y más veloz. Por lo tanto, eso debería ser más fácil. Artemio está desatando la memoria, así que yo no puedo parar. A Pinky le robaron la elección. Pinky se fue. Dicho por gente además que se la ganó en ese momento. Ahí ya, doctor, pero por favor. ¿Tiene los videos? Pues pero eso, reconocido por lo que estuvieron. Así que se habían ido los fiscales y se fue. Se habían ido los fiscales y demás. Por favor, hablemos. Me acuerdo de la conferencia de prensa de Mejide con Melchor Cosera diciendo ganamos la provincia. Lo de la matanza, dicho por alguna gente del peronismo que algún día va a hablar y lo va a contar, es decir, se fueron los fiscales y nosotros nos quedamos con la elección. Es una interpretación. No es una interpretación. Vamos con la memoria. Seguimos en cuanto al presente. ¿Se acuerda del cartel de Pinky? Sí. Bienvenidos al hambre. ¿Usted cree que un candidato puede ganar así? Me acuerdo perfectamente de esa me acuerdo de todo, de las cosas buenas y malas, y se los digo a todos. Ahora, ¿cuál será el peso en este contexto de las otras cosas que hasta el momento venían definiendo la campaña, la elección? ¿Quedan relegadas por el caso Maldonado definitivamente en el momento en que la gente, porque obviamente la tensión va pasando? A lo mejor podemos llegar a tener la identidad de Maldonado antes del domingo. Que se sepa la identidad, que se llegue al domingo conociéndose la identidad, si es afirmativo o no, ¿cambia también? ¿Tiene impacto? A mí yo tengo la impresión que llegamos hasta la elección con Maldonado dominando todo. Ahora, las otras cosas están claramente en segundo plano. Ahora, no quiere decir que desaparecen. Yo insisto, para mí esto puede alterar 2-3 puntos. Pero no es un borrón y cuenta nueva respecto a la elección. Yo tengo la impresión que, confirmándose esto, vamos a llegar es decir, si esto sucede el martes, el sábado, el domingo va a seguir dominando esto. Pero insisto, mi opinión, ¿no? Esto puede mover 2-3 puntos. Es decir, los otros temas siguen determinando la intención de voto del grueso del electorado. Artemio. Sí, yo creo también, no creo que el conocimiento de la identidad no va a alterar, me parece, de manera drástica lo que ya es de por sí el hecho que domina el último tramo de campaña, que es el tema Maldonado. Ahora, yo vuelvo a insistir,
hay un sector del electorado muy volátil que no está definido y no hay manera hoy de establecer efectivamente qué sucede en Provincia de Buenos Aires, que creo que la elección, el plexo de la elección que se viene. Bueno, la aparición del nombre, la confirmación o no el nombre de la víctima, bueno, podrá en el margen, yo eso no lo sabemos, doctor, pero lo que sí es que el dominio de agenda de Maldonado, comparto con Rosendo, no ha sido una buena noticia para el gobierno y hay un sector del electorado no sujeto a polarización que toma nota de estos hechos. Los 30 segundos finales, Facundo, sí. No, nosotros, digamos, coincido con lo que dice Artemio, lo que dice Rosendo, digamos. Yo creo que la porción que va a definir su voto en el último momento es muy baja, sobre todo porque hace muy poco hubo elecciones en la Argentina, que fueron las PASO, entonces la mayoría de la gente ya tiene definido su voto y lo más probable es que repita esa opción ahora. Entonces no es que, digamos, grandes masas de votantes van a cambiar su voto. Claro. Por supuesto, el conocimiento de la identidad y alguna otra información que pueda circular puede llegar a cambiar alguna voluntad electoral, no significativa, pero que puede terminar teniendo peso en el resultado final. Igual vamos a aconsejar al gobierno que tuvo una buena elección con el candidato en provincia, no por la valía de Bullrich, sino, mire, si hubiera ido Carrió. Ahí sí el escenario hubiera sido bien distinto después de la intervención que tuvo muy desafortunada. A los tres, muchas gracias. No, gracias. Muy bien, esperaremos los resultados del domingo. Y ahí el protagonista es usted, es decir, todos nosotros los ciudadanos. Ya volvemos. Muy bien, me quedo con esta reflexión que tiene que ver con algo que mencionaba la diputada Margarita Stolbizer y que ha sido un tema que, le confieso en lo personal, me ha impactado, ¿no? Y que hoy dio motivo a un artículo estupendo de Carlos Cue, el gran corresponsal que tiene el diario El País en Buenos Aires. La Argentina es un país donde nadie cree en nada ni en nadie. Pero fundamentalmente cuando ese no creer en nada y nadie tiene que ver con la justicia. Porque uno puede no creer en un presidente. Un presidente no dura para siempre en la democracia. Un día se va. Se vota, se terminó el plano, viene otro. Un gobernador, un legislador. Un juez es de por vida. Cuando se nombra un juez, después removerlo es muy complejo. Es muy complejo. Mire usted cuántos jueces malos hemos tenido y no se los ha podido remover. Esto es el núcleo del drama de la Argentina. Cuando no se confía en la justicia, sufre la República. Y el problema es que cuando sufre la República, sufre la gente, sufre la ciudadanía. Si no, que lo diga la familia Maldonado, cuyo dolor compartimos en este momento tan difícil de su vida. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Y al despertar en cada amanecer, yo solamente quiero hacerte bien, porque para sentir necesito acción, porque